Buenas noches, es un gusto saludarlos en esta noche de martes, darles la bienvenida a Noticias Caracol en vivo. Hoy puntualmente para hablar de la polémica del momento que envuelve a Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como EPA Colombia, esta influencer empresaria colombiana que pasó la noche en el búnker de la Fiscalía tras ser capturada ayer. Este lunes, recordemos que esta influencer empresaria fue trasladada a estas instalaciones luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificara su condena a 5 años y 2 meses de prisión por delitos como la perturbación en servicio público de transporte colectivo oficial, instigación a delinquir con fines terroristas, entre otros delitos, y todo esto tiene que ver con ese episodio en 2019 cuando todos la vimos en esos muy cuestionados y polémicos videos cometiendo estos actos de vandalismo, dañando la estación de Transmilenio. Ustedes ven las imágenes con un martillo y justificando totalmente sus acciones en medio del paro nacional. Este es nuestro tema de hoy. Y para eso saludo a esta hora a nuestros invitados en sala de prensa. Me acompañan Santiago Tres Palacios, abogado penalista. Doctor Tres Palacios, como siempre un gusto, bienvenido. María Camila, un gusto para mí, muchas gracias por la invitación y ojalá algo de lo que digamos pueda ser de utilidad para la audiencia. Que así sea, bienvenido. Y nuestro otro invitado es Alejandro Villanueva Bustos, que es de magíster en Sociología e investigador social de todas estas coyunturas. También un gusto tenerlo aquí en sala de prensa, bienvenido. Un saludo para la audiencia colombiana. Bueno, doctor Tres Palacios, arranco con usted, pero la pregunta es para los dos. Su primera impresión sobre lo que está pasando, ¿es o no desmedida esta situación o esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? En mi opinión, sí, por varios diferentes motivos. Lo primero es reconocer pues que nadie puede estar de acuerdo con los comportamientos de Daneidy y sin lugar a dudas coinciden con varios delitos. Yo estoy de acuerdo en que aquí estos actos vandálicos se deben castigar por constituir la obstrucción en el transporte público, también por el daño en bien ajeno, y también podría ser una instigación a delinquir el video que ella hace promocionando o promoviendo las conductas. ¿Podría ser? ¿No lo es sin duda? Sí. Sin embargo, no lo es con la finalidad de instigar para el terrorismo. Y el argumento es de una lógica muy elemental, María Camila y queridos televidentes. Si el delito que cometió Daneidy era la obstrucción al servicio público de transporte y el vandalismo, ¿cómo así que visualizarlo, cómo así que hacer un video y promover estos actos es con fines terroristas? Si así fuera, a ella se le hubiera atribuido también el delito de terrorismo. Por lo tanto, yo considero que esa instigación para delinquir es simple, es decir, no es con fines terroristas, sino con fines vandálicos. Y alguien dirá, bueno, pero es que esa es una precisión mínima y es una precisión muy inútil, porque en últimas es instigación para delinquir. Pues esa precisión mínima o inútil hace que si el delito fuera de instigación para delinquir simple, hoy Daneidy no estaría en prisión, sino en domiciliaria o con la pena suspendida. Porque la instigación para delinquir, cuando es con fines de terrorismo, es la más grave de todas las instigaciones para delinquir. Entonces, por eso, digamos, la manera como yo antecedí a mi intervención, diciendo que sí coincide con este delito, pero no con la finalidad de agravación que le fue considerada en aquella oportunidad por el tribunal y que ha sido ratificado por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, aquí es muy importante tener las dos visiones y por eso la de usted, doctor Villanueva, es fundamental a nivel social, porque escuchamos toda esa terminología jurídica o judicial, pero aquí se está enviando un mensaje de fondo. Este tema, mire cómo está de polémico, aquí tenemos muchos comentarios en nuestras redes sociales. Sí. Lo escucha usted con su percepción. No quiero formar parte del gremio de los abogados, pero hay cosas fundamentales en las que tienen razón. Aquí hay unas tensiones de forma, fondo y procedimiento. Es importante pensar que la sociedad ha venido en un gran cambio y en una gran revolución tecnológica a través de las comunicaciones. Y ustedes lo saben, estamos hoy en sala de prensa. La comunicación o los medios de comunicación no constituyen el cuarto poder, son más que el primer poder en este momento. Por tanto, a un influencer o a un youtuber o a una persona que tiene una incidencia en miles o millones de personas, hay que darle otra lectura. Y es una lectura de carácter sociológico. Es decir, aquí estamos hablando del comportamiento de EPA Colombia, como la conocemos todos, más allá de su nombre en el registro civil, pues es
es el tema de la anomia. ¿Qué es la anomia en términos de sociología? Pues es esa condición en la cual los órdenes o las condiciones de orden que están suscritos en una sociedad, pues no se siguen, ni se obedecen, ni se empadronan. Entonces aquí hay una lógica de ese orden que tiene el Estado como representación política y jurídica de la nación, pero con un ingrediente nuevo, que es el ingrediente tecnológico, que es el ingrediente seguramente sobre la cual Pero, doctor la Villanueva, Corte venga, quiere en este lo voy a momento dar un interrumpir. precedente importante. Lo voy a interrumpir porque yo no le entendí algo que me acaba de decir. En esta lógica sociológica, el comportamiento de una persona así, destacada o con muchas visualizaciones, muy expuesta en redes sociales, ¿es un tema que genera la repetición del comportamiento o no? Potencialmente sí, claro. Ah, ok. Continúe, perdón. Potencialmente sí. ¿Cuántos seguidores puede tener EPA Colombia y otros influencers en personas que tienen una condición cultural o un capital cultural, como diría Bourdieu, que no es muy alto? Entonces creo que hoy, antes de los libros, antes de la formación en las escuelas, en las universidades, pues los youtubers también están teniendo una fuerte incidencia en los comportamientos y en las formas de pensar de las personas, especialmente en aquellas que tienen un bajo capital cultural. Bueno, les voy a leer algunos comentarios de nuestros usuarios en redes sociales, porque hay gente que dice, por ejemplo, Elizabeth Ortiz, EPA Colombia no es de mi agrado, pero a lo bien la justicia es un asco en Colombia. Ahí deberían estar los corruptos, asesinos y violadores. Y doctor Tres Palacios, usted mejor que nadie, y lo hemos visto en su ejercicio como penalista, usted sabe que ustedes juegan como abogados a favor de su cliente y que siempre las sentencias o las penas aplican de manera distinta según lo que ustedes hagan como equipo. ¿Por qué en un caso como este aplicar esta vara tan alta a nivel de justicia cuando incluso han pasado 5 años y hay gente que dice en redes sociales que ella no solo genera empleo, sino que ella también ha intentado resarcir su daño? Así es, aquí digamos que el proceso judicial enfrenta una problemática que también podríamos comentar, y yo lo hago desde el punto de vista jurídico, pero creo que sociológicamente tiene amplias repercusiones, y es los fines y funciones de la pena, o son los fines y funciones de la pena. ¿De qué trata esto? En un Estado como el nuestro, constitucional, de derecho, no se puede penar por la pena. Uno no puede decir voy a enviar a alguien a la cárcel porque, por lo que hizo y ya, sino que nuestra pena, desde una perspectiva utilitarista, tiene que servir de algo hacia el futuro. Es allí en donde nuestra Constitución y nuestro Código Penal lo que establecen es que la pena tiene que ser un instrumento eficaz para resocializar a la persona, para reinsertarla, para que la sociedad escarmiente, para evitar delitos futuros tanto de esta persona como de toda la sociedad que la rodea. Cuando le aplicamos estos fines y funciones de la pena al caso de Daneidis o de EPA Colombia, a la conclusión que llegamos muchos, que la he podido ver en redes sociales y en la cual me adscribo, es que la pena no era ya necesaria. Daneidis ya tuvo una pena, el proceso mismo fue una pena en su contra. La duración que tuvo, la exposición que tuvo, los riesgos que enfrentó, estar bajo la palestra pública, todo eso genera unas sanciones y unas laceraciones en contra de la persona. Y es tanto que ella resarció muchos de los perjuicios ocasionados, es una persona que ya genera empleo y su comportamiento hizo un cambio de 180 grados en donde fue evidente que no hay necesidad de aplicar, o es evidente que no hay necesidad de aplicar el tratamiento penitenciario. Por tal motivo, yo muy respetuosamente disiento de que esta sanción deba ejecutarse, y creo que este es un caso en el que el banquillo, es decir, el proceso como tal, la repercusión social, la visualización, etcétera, ya hicieron más que lo que el tratamiento penitenciario puede hacer. Yo no creo que la cárcel del Buen Pastor vaya a aportar mucho en cualquier proceso de reinserción de ninguna persona, y mucho menos de una persona que el proceso como tal ya le realizó una, adecuación social. Es por ello que yo entiendo el descontento de la población, de las personas, y me uno a ellos en que, francamente, para el caso que nos ocupa, la pena parece carecer de necesidad.
Ahora, esto no quiere decir que estemos manifestando que Daneidy deba ser premiada, esto no quiere decir que estemos diciendo que su comportamiento no fue delictivo, por supuesto que no, fue un comportamiento reprochable, unos podrán estar o no más de acuerdo, pero en últimas lo que tenemos que reflexionar es si nuestra pena, si la pena en nuestro sistema judicial sí está cumpliendo los fines y funciones que constitucional y legalmente dice perseguir. Es que hay otros comentarios, como por ejemplo el siguiente: que esta imagen de EPA Colombia sirva de lección, es su imagen siendo conducida hacia el búnker de la Fiscalía, de lección y advertencia a todos los que creen que protestar mientras destruyen el patrimonio público y privado es válido. Eso se llama vandalismo, es delito. Quienes lo hacen son ampones y en Colombia tiene cárcel. Aplauso para la Corte Constitucional. Doctor Villanueva, lo escucho sobre este comentario puntualmente. Ya nos estaba... Bueno, Adelante. Aquí hay dos lecturas muy interesantes. Una, por un lado, sí, que sea castigada, que la cárcel, que el castigo, que el Estado la discipline a través de un ordenamiento jurídico. Digamos que esa es una lectura, y es una lectura basada en el derecho. La otra puede ser una lectura de sanción social, pero en este caso la sanción social es contraproducente porque justamente encontramos que todos nosotros como sociedad estamos en contradicción sobre un caso como el de EPA Colombia, donde por un lado unos dicen que la sancionen tan duramente como se pueda, y por otro lado otros dicen, pareciera que la justicia es para los de Ruana, es decir, para el que hace una situación de estas le meten los 5 años en el Buen Pastor, pero a quienes han hecho otros o cometido delitos absolutamente execrables, pues obviamente hay como otro tipo de medidas. Entonces entramos en un debate importante que favorece justamente la figura de EPA Colombia. Así le digan que no la van a dejar utilizar redes sociales durante 5 años. Esta es una figura absolutamente controversial en términos de los nuevos medios masivos de comunicación. Y justamente lo que estamos entrando al juego de EPA Colombia es que cada vez es más popular. Si uno hace una medición, y estaba viendo yo las redes sociales, desde esta situación que se presentó con el tema de Transmilenio a hoy, pues todas sus redes sociales, seguidores de un lado y del otro, lo que ella opina, sus apariciones en redes sociales cada vez cuentan con mayor cantidad de seguidores, y en el mundo actual, en el mundo líquido que dice Zygmunt Bauman, donde lo banal en cierta medida reemplaza a lo trascendental, pues esta es una expresión de ello. Encontramos otros youtubers que hacen cosas similares o parecidas, y el efecto en términos de mass media, en términos de sociología de la comunicación, es el mismo: mayor popularidad, mayor cantidad de seguidores, y a eso es lo que debemos apuntarle con una reflexión crítica desde la dimensión jurídica, desde la dimensión sociológica, desde la dimensión comunicativa y desde las dimensiones analíticas que nos pueda generar un episodio de estos que en verdad sigue siendo vergonzoso. Doctor Tres Palacios, a nivel de sociedad, ¿qué es más, digamos, qué da más frutos? Y se puede incluso analizar desde el ámbito jurídico. Una advertencia de este calibre para evitar futuras repeticiones de estos hechos totalmente, pues, sí, para nada aceptables, reprochables es el término, o que se siente un precedente de cómo una persona, cuando efectivamente logra resarcir su error, pues se le libra de su pena o de un proceso tan fuerte como esto. ¿Qué pesa más en la balanza o qué envía un mensaje más fuerte a la sociedad? Sí, yo ya en lo personal y desde mi posición académica creo que uno debe dejar de preguntarse tanto por el impacto que va a tener en la sociedad X o Y decisión, por un sencillo motivo: la sociedad siempre va a pedir más penas, más sangre, más sanciones. Para la sociedad lo que se le haga al otro siempre es muy poco, y vemos cómo las garantías son reclamadas de manera ferviente cuando afectan a algún cercano. Eso lo vemos en la política, en los gremios, eso lo vemos también en los equipos de fútbol, y es que hay un sesgo en el cual a los que son cercanos a mí quiero que se les aplique las garantías, que se le interprete favorablemente la ley y que el régimen constitucional esté vigente, pero con quien observo yo muy lejos quiero que haya toda la fuerza, que se le aplique con toda la fortaleza, que no haya un ápice de misericordia.
Yo creo que si uno se pone a pensar tanto en el mensaje que le está dando a la sociedad y quiere satisfacerla de acuerdo a los apetitos que ésta presenta, terminaríamos liberando en el poder punitivo, háganse de cuenta, un dragón de 1000 cabezas en el que todos los ciudadanos estaríamos expuestos, y eso ya lo han probado distintos regímenes en la historia y ha desencadenado en diversos fascismos. Yo lo que creo es que nuestro Estado debe reflexionar por la clase de Estado que dice ser. Cuando usted dice ser un Estado de derecho, un Estado constitucional fundado en la dignidad humana, que dice reconocer la capacidad resarcible del ser humano, su capacidad de arrepentirse y de pedir perdón, su capacidad de presentar un buen y nuevo comportamiento, tiene que en cada caso analizar si la pena, si el tratamiento penitenciario sí se hace o no necesario en cada caso específico. Yo creo que en el caso que nos convoca, Daneidy primero ha pedido perdón, segundo ha observado un cambio en su comportamiento, tercero ha cambiado a generar empleo y a ser una persona que le haga bien a la sociedad, y creo que nuestro sistema debe buscar muchas otras alternativas para sancionarla de manera más incluso eficaz. Piense usted en el trabajo comunitario, en que Daneidy, por ejemplo, fue condenada a, durante 2 horas diarias por un lapso de tiempo, ir y pintar estaciones públicas, ir a limpiar parques, ir a trabajar con diversas comunidades. Pero meterla al buen pastor en un patio con violadoras, secuestradoras, asesinas, hurtadoras, ladronas, etcétera, creo que no Doctor le da Tres Palacios, ni a la sociedad. pero digamos que eso es lo que viene, eso es muy seguramente lo que logrará su defensa, ¿no? No es el paso a seguir cuando, digamos, la Corte Suprema de Justicia es la que impone esa sanción máxima y ya se logran este tipo de acuerdos que usted menciona, que yo creo que casi todos coincidimos con que se le puede dar otro tipo de lección y que ella puede pagar o retribuir al Estado colombiano o a la sociedad de otra manera. No. Daneidy sí o sí va a ir a la prisión, el buen pastor, y tiene que estar bajo prisión hasta que cumpla una serie de condiciones que no se darán antes de 2 años y medio. Por eso es que, digamos que todo va teniendo una consecuencia. Si ella hubiera sido condenada por el delito de instigación para delinquir simple, sí podríamos buscar muchas otras alternativas y ver ella como desde su hogar o con la suspensión observa un buen comportamiento, etcétera. Pero debido a la magnitud de este delito por el que fue condenada y a la cuantía de la pena que le fue impuesta, no existe ninguna alternativa diferente hoy por hoy a que ella vaya a una cárcel a descontar mes tras mes la pena que se le ha impuesto. Y si observa un buen comportamiento y trabaja, lo máximo que obtendrá es que se le vaya redimiendo la pena, pero esto le daría a ella el derecho a la domiciliaria en más o menos 2 años y 8 meses, 2 años y 10 meses. Bueno, doctor Villanueva, miremos, yo creo que usted ha visto ya estas imágenes de EPA Colombia, de Daneidy, analicémosla, porque sí es una mujer muy distinta a la de hace 5 años, retadora, ridícula, haciendo todo eso que hizo. Ahora uno la ve, de hecho, las imágenes de anoche cuando ella cuenta a sus seguidores en lágrimas que el CTI había llegado por ella narra, he estado aquí todo el día trabajando en la peluquería. ¿Qué le dicen a usted estas imágenes y ese cambio que se logra observar desde la delincuente, la que ejerció el vandalismo, a esta Daneidy? Bueno, pues indudablemente las consecuencias que se dan por una acción están, digamos, planteadas ahí. Yo creo que el mensaje de la Corte Suprema es dirigido a este nuevo tipo de personajes que se encuentran en el mundo de lo virtual, claro, y en el mundo de la elaboración de contenidos digitales que tienen absolutamente tanta incidencia en los demás. Miren ustedes, que saben más de medios de comunicación que yo, pero miren ustedes el video donde ella cuenta que fue el CTI a detenerla allá a su peluquería, cuántos vistos y cuántas reacciones tiene, casi millones. Entonces estamos hablando de todo un reality desde una perspectiva sociológica de lo que le pasa a ella, y la Corte quiere enviar un mensaje alrededor de ella. Alrededor de lo que pasa con ella. Estoy de acuerdo con el doctor Tres Palacios. Definitivamente no podemos seguir en el mundo de Cesare Beccaria, de los delitos y las penas. Las penas deben tener una función en la cual exista un cambio
en las personas que la reciben y que la sociedad sea consciente de ello. Dostoyevsky decía, ¿quieres saber cómo está un país? Visite sus cárceles. Indudablemente, más allá de lo que haya cometido Daneidis, quedan dos tipos de sentimiento, como lo dije anteriormente. Por un lado, un sentimiento radical de que sea castigada con todo el peso de la ley, y por otro lado un sentimiento donde se dice, hombre, hay gente que ha hecho cosas peores y su situación es absolutamente distinta. Y aquí también hay una discusión de orden político. Entonces creo que por un lado hemos visto seguramente un cambio, las personas no somos las mismas en 2, en 3 o en 5 o en 10 años, todos somos sujetos perfectibles, absolutamente sujetos de cambio. Sin embargo, creo que es la institucionalidad, el orden jurídico, la rama judicial, la que le quiere estar dando continuamente unos mensajes a la sociedad en términos de los cambios que esta va teniendo. Claro, pero miren que aquí ustedes los dos han sido enfáticos en cómo esta decisión de la Corte lo que busca es tocar o trascender a esas esferas de lo desconocido, incluso en el mundo de lo penal. Pero, abogado Tres Palacios, de esto se lleva hablando tanto tiempo, incluso cuando la corrupción era el gran fenómeno en Colombia en el siglo pasado, decían es que la pena es alta para enviar el mensaje, y mire cómo estamos, es decir, sentar este tipo de precedentes sí logra que un fenómeno como el de las redes sociales logre captar el mensaje, porque para los fenómenos que ya hemos vivido en esta transición de siglo por lo menos, o en esta historia reciente, parece que no. Sí, eso es una discusión además permanente, es que es la discusión por el modelo de Estado, por el modelo de sociedad y por el modelo de activación punitiva que queramos aplicar. El punto sobre el que queremos llamar nosotros la atención, digamos, desde varios sectores, incluyendo el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, es a reflexionar sobre el sentido de utilidad, ojo con esa palabra, de utilidad que tiene la sanción penal. Cuando uno tiene las cárceles con estos niveles de hacinamiento, cuando ya la Corte Constitucional ha dicho que tenemos un estado de cosas inconstitucional, cuando todos los días aparecen y aparecen nuevos delitos y se agravan penas, cuando nuestro sistema penitenciario no está resocializando, reinsertando, no está cuidando, no está cumpliendo ninguna de los fines y funciones que le damos, es un momento de reflexionar en qué caso vamos a aplicarlo. Pero eso que usted dice, eso está sobrediagnosticado. O sea, las cárceles en Colombia están llenas de personas que podrían estar pagando esa pena para una mejor sociedad de miles de maneras distintas. Esto que usted dice no es nuevo. Así es, y por eso es que hay que seguirlo reclamando, porque a pesar de que no es nuevo y parece ser una obviedad, y yo coincido con usted en que está sobrediagnosticado, nuestros legisladores, los que hacen nuestros códigos, los que hacen nuestras leyes, aumentan las prohibiciones, aumentan las penas, y nuestros gobernantes proponen la formación de más cárceles, aumentan los penales, que piden más y más disciplinarización a través del poder punitivo. Entonces, a pesar de que esto es una obviedad, coincido con usted, María Camila, es una obviedad que nuestros congresistas, los hacedores de las leyes, no están escuchando, porque existe, a pesar de la tosudez de estos hechos, a pesar de lo evidente, a pesar de lo indiscutible, que coincido con usted, existe otra realidad, que es el populismo punitivo, y es que un legislador, un senador, un representante a la Cámara sabe que agravando las penas, para él sale gratis y lo ponen en primera plana. Claro. Sabe que salir a pedir cadena perpetua, etcétera, lo pone, digamos, al unísono con la opinión pública, y decide promover reformas inconvenientes con el ánimo de obtener réditos electorales. Claro, es el actuar por excelencia de nuestros políticos. Pues, doctor Villanueva, hay otro tema que me queda como conclusión de lo que ustedes dos dicen, y es que a todas luces EPA Colombia gana. Ella gana pase lo que pase, porque igual tiene más visualizaciones. ¿Eso sí es así? No, yo no creo que gane. Lo que pasa es que también tenemos en esta sociedad un líbido colectivo donde todos los elementos del mundo de lo privado pasan a ser público. Y en eso consiste ser youtuber o influencer, es decir, el mundo de lo privado, el mundo de las condiciones de vida en las que yo pueda tener una incidencia propia y privada se vuelve semipública o pública, y esto nos genera cada vez mayor cantidad de likes,
visualizaciones por y de eso se lo otro tipo de pregunto. debates alrededor del contenido Y digital. perdón, lo interrumpo Entonces porque creo que acá no, pero mira, no gana. Yo creo que también el disciplinamiento de la cárcel, como diría Michel Foucault en Vigilar y Castigar, es absolutamente doloroso. Eso es absolutamente disciplinante para el cuerpo, para la mente, para el espíritu. Entonces, un solo día en una cárcel es ya de por sí algo duro. pues parece que es el caso de ella y más porque uno pues de entrada le cree el dolor que está sintiendo y porque tiene una niña, tengo entendido, de menos de un año, una bebé. Doctor Tres Palacios, usted que lo ha visto todo en lo que tiene que ver con delincuentes, que eso demuestra lo enfermos que estamos como sociedad, en el incluso querer pagar penas. Sucede con los políticos corruptos que dicen, bueno, voy y pago, me hacen rebaja y después salgo y miro qué hago con lo que logré quedarme de lo que no entrego. Bueno, en fin, ¿usted cree que ella gana a toda costa, como dicen algunos usuarios? Yo quisiera creer eso, es decir, hoy para Daneidi, y si ella está viendo esto o si algún familiar, la verdad que la mayor energía, toda la energía positiva y los mayores deseos para que ella logre superar este impasse. Decirle a Daneidi que ella, toda la transformación que tuvo antes de esto, puede seguir haciéndola desde la prisión. Ojalá ella pueda contagiar a las demás reclusas de su ánimo emprendedor, desde las cárceles promover proyectos productivos y que ojalá algún día comprenda el sentido de todo esto que le está ocurriendo. Pero no creo que ella obtenga, digamos, un beneficio, no creo que ella de esto esté lucrándose. Esto es una verdadera tragedia. Lo único que deseo y espero es que ella logre sobreponerse. Y por la actitud que ha mostrado durante los últimos años, la Daneidi que vimos resiliente, la Daneidi que comenzó a realizar actividades comerciales que beneficiaron a tantas familias, la Daneidi madre, espero de todo corazón que ella encuentre mucha fortaleza en estos momentos y que, vuelvo y repito, algún día haya sentido en esto tan doloroso que le ha ocurrido. Toda la solidaridad con ella, con su familia, con todas las personas de las que ella emanaba algún empleo y ojalá que el día de mañana todo esto sume para bien y que ella no se deje derrumbar en estas circunstancias. Doctor Villanueva, ¿usted quiere agregar algo más como conclusión, que lo veo ahí asintiendo? Sí, claro, estoy pues en muchos aspectos de acuerdo con el doctor Tres Palacios. Un abrazo de solidaridad, pero que permita también la reflexión de la sociedad. O sea, los bienes públicos, el cumplimiento de las normas y este tipo de elementos también pasan por una formación ciudadana, por unas competencias ciudadanas, por una formación en competencias socioemocionales, por la empatía, por la asertividad. Y definitivamente podemos ver también una cosa, y es que, como decía un profesor que yo tuve de Derecho Penal, decía, usted no se preocupe, que en Colombia la justicia difícilmente llega, pero al que le llega con toda. Y este es uno de esos casos que evidentemente le llegó con todo, más allá de la discusión sobre el delito como tal. Y nada, la cárcel definitivamente es un cementerio de hombres vivos y ha de ser muy difícil para ella y para cualquiera. Para terminar, muy corto, doctor Tres Palacios, cuando se cometen estos actos de estupidez humana, que ella misma lo reconoce, que se grabó cometiendo el delito, ahí el tema de la formulación de cargos y de la aceptación existió, es decir, ¿cómo fue ese proceso de ella y por ende se ve también el tipo de condena que le están imponiendo, ¿no? Sí, la verdad, y además que el delito más grave ni siquiera fue lo que hizo, sino haberse grabado, porque ese fue el acto que la Corte considera instigación. Recordemos que a Daneidi le imputaron, es decir, le atribuyeron 3 delitos. Uno, el obstruir el servicio público, me parece apenas lógico porque obstruyó pues, el uso de las estaciones de Transmilenio y la prestación de ese servicio público. 2, el daño en bien ajeno, quebró unos vitrales, pues quebró unos vidrios, hizo unos daños evidentes. Y 3, una instigación para delinquir. Lo que pasa es que Daneidi en primera instancia solo fue condenada por los primeros 2 y no por el de instigación para delinquir con fines de terrorismo. Entonces Daneidi quedaba con la pena suspendida, es decir, en libertad. Pues las otras partes también tenían derecho, apelaron y el tribunal fue en donde consideró 2-1, porque hubo un magistrado que coincidió con nuestra posición, de acuerdo con la cual no había instigación con fines de terrorismo. Pues los otros 2 magistrados decidieron condenarla por los 3 delitos.
ya la pena que le impusieron, como es superior a 5 años y como el delito tiene una pena mínima superior a 10, esto, digamos que aritmética jurídica, la conclusión es, no tiene derecho a ningún beneficio penitenciario y tiene que ir sí o sí a la prisión y ya ir descontando pues mes a mes y ir viendo cómo enfrenta esto. Ella tenía derecho a un recurso final, que era el recurso de impugnación especial por doble conformidad, y esto fue a la Corte Suprema de Justicia y ya sabemos la decisión, que es negándole el recurso que había interpuesto y por lo tanto queda en firme la condena y tenían que, pues, digamos, ordenar su captura. Esa es más o menos como la síntesis del proceso judicial. La síntesis muy acertada del proceso. Pues doctor Tres Palacios y doctor Villanueva, gracias por acompañarnos esta noche en Sala de Prensa. Son muchas reflexiones, pero hay una quizás que incluso le aplica a EPA Colombia, y es que las redes sociales o los millones de seguidores no hacen a nadie intocable. Gracias a los dos por su participación esta noche. Una última reflexión muy cortica, pequeña. que ya se nos acabó el tiempo. Hay que tener cuidado. Creo que es más importante formarse, estudiar, leer, que justamente hacerse un idiota útil en las redes sociales. Sin duda alguna, no todo cuenta. Gracias, doctor Tres Palacios. Gracias. No, aquí siempre dispuestos y disponibles. Que estén bien y feliz tarde y noche para todos. A los dos un abrazo. Gracias por su participación en Sala de Prensa de Noticias Caracol en Vivo. También a ustedes por sus comentarios. Nos vemos mañana en una próxima emisión. Feliz noche.